¿Qué pedo, raza y niñas? Vamos a iniciar con los temas de cirugía. El primer tema es abdomen agudo y apendicitis aguda. Repasen por ahí el temario y el método de estudio para que vayan viendo qué pedo. A diferencia de los temas de pediatría y ginecología, que son más rebuscados, la verdad es que cirugía, pues a mí se me hace el tema, el grupo más fácil de temas porque son bien específicos, las guías son bien específicas y no hay mucho de dónde estarle buscando, como que la norma en pedia y en gine, ya saben que tienen que ver la norma, hay que revisar las GPCs, y aquí pues las guías de práctica clínica son muy, muy claras, ¿no? Entonces vamos a iniciar esta serie de temas, ya saben, uno diario y pues a darle. Ojalá que se le hayan pasado muy chingón estas vacaciones. Fueron bastantes días que nos tomamos ahí para echar la hueva. Y pues a seguirle porque pues el ENAM ya cada vez está más cerca. Y los que estén viendo esta madre y pues no vayan a presentar el ENAM, pues igual sirve bastante, ¿no? Esta nueva modalidad de video con audio, pues se me ocurrió ahorita que estaba de vacaciones. Digo, a final de cuentas, si voy a estar haciendo esta mamada todos los días, pues que valga la pena y que se pueda compartir con más raza, ¿no? No sean envidiosos, culeros. Ya saben que ustedes tienen mi preferencia y pues hay que sacarle el mejor provecho a toda esta parte, ¿no? La verdad es que creo que compartir conocimiento, pues a lo menos a mí me ayuda bastante, lo mucho o poco que pueda decirles. Y si a ustedes les funciona, pues qué chingón, ¿no? Y si a más raza le puede funcionar un sistema de estudio basado en las guías de práctica clínica, pues qué mejor. Porque no nada más nos sirve para el examen nacional, sino también para la vida diaria, ¿no? Ya por ahí voy a hacer un video explicando de qué pedo con esto. Pero pues la verdad es que yo no conozco ningún médico general que no haya utilizado las guías de práctica clínica cuando se traba, ¿no? Entonces, la verdad es que están muy chingonas. Y bueno, más allá de lo que digan los demás, eso que les valga verga. Ustedes saben que el ENARM pues viene de esto y pues hay que darle. Vamos a iniciar una nueva modalidad, como les digo, y lo voy a empezar a subir al YouTube para que le vayan dando like. Ya saben qué pedo. Y pues nada, a darle. Vamos a iniciar con, perdón, vamos a iniciar con abdomen agudo y apendicitis aguda. El caso clínico lo vamos a dejar al final, ¿vale? Lo repasamos al final y si le quieren poner por ahí pausa, pues para resolverlo ustedes, adelante. Nos vamos directamente a la diapositiva. Recuerden que el método de estudio que seguimos nosotros, pues es de sistematizar todo, ¿no? Definición, etiología, epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento, en ese orden. ¿Por qué? Porque cuando ustedes recuerden el pinche tema abdomen agudo, apendicitis, está más cabrón como que irse acordando del todo el tema, y ya cuando lo tienes separado de etiología, verga, la etiología, apendicitis, neoplasia linfoide, epidemiología, primer causa de cirugía en urgencia abdominal, clínica, cuáles son las tres datos cardinales, tratamiento, o sea, es más sencillo tenerlo organizado de esa manera. Y no nada más con esos temas, sino con todos, cabrón. Cuando nosotros sistematizamos, el aprendizaje se vuelve más fácil, ¿no? Obviamente deben de tener conocimientos previos, por eso es que para ver este video, lo ideal es haber leído antes el tema del libro que ustedes decidan, pero pues ya saben cuál recomiendo yo, ahí el manual más conocido pues de habla hispana, y las guías de práctica clínica definitivamente. Les repito, que les valga verga si les dicen, no, esa mamada no sirve para nada, el güey que tiene 3 especialidades o la verga, ese güey ya ni se acuerda de qué pedo con la faringitis, cabrón, ¿no? Entonces, mándenlos a la chingada. Esta madre es para el ENARM y pues todo el mundo sabe que así funciona este pedo, ¿no? Por mucho que estén desactualizadas o actualizadas, la verdad es que es mejor tener un conocimiento general y un conocimiento basado en evidencias. No, pues leí el artículo que salió hace un mes y pues dice este pedo, no mames, pues esa madre todavía no se estandariza en México
y pues no es completamente fiable. Definitivamente hay que conocerlo, ¿no? Hay que conocer lo que va saliendo porque la medicina así es, pero pues nosotros nos vamos a basar en esto, cabrón, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos con abdomen agudo, la definición. De acuerdo a la guía de práctica clínica, tenemos que es dolor abdominal de instauración reciente de menos de 48 horas, que sería lo normal. Normalmente es un dolor agudo, les repito, menos de 2 días, hasta 6 días de duración. Entonces, esa es la duración de, de un dolor agudo con repercusión del estado general y que suele acompañarse de signos de peritonismo. Entonces tenemos tres datos claves: dolor abdominal de instauración reciente, afectación del estado general y datos de peritonismo. Esos tres son como que lo principal en el abdomen agudo. Respecto al diagnóstico, otra vez tenemos dolor abdominal de instauración reciente, de menos de 48 horas hasta 6 días de duración, con repercusión al estado general, más datos de peritonismo. Cuando se presenta irritación peritoneal, ¿cuáles son los tres datos característicos que tenemos? Rigidez abdominal, el famoso abdomen en tabla o en madera, incremento de la sensibilidad abdominal, y defensa involuntaria. El incremento de la sensibilidad abdominal lo podemos valorar, por ejemplo, con el signo de rebote positivo, signo de Bloomberg, ¿no? Ya lo vamos a ver. Requiere de diagnóstico rápido y preciso ante la posibilidad de que sea susceptible a tratamiento quirúrgico. Obviamente, al ser una entidad grave, pues entre más rápido se diagnostique y se trate, disminuye toda la mortalidad. Ahora bien, ¿cuáles son las contraindicaciones de la laparoscopía? En este tema, si revisamos la GPC, se van a dar cuenta que es un tema muy amplio, ¿no? Se pone a decirles, pues si te duele el hipocondrio derecho, a lo mejor es hepatitis, a lo mejor es absceso hepático, a lo mejor puede ser perforación, cualquier mamada. Si te duele el hipocondrio del lado izquierdo, puede ser pancreatitis, un chingo de cosas, ¿no? Y se meten datos que son como muy generales y que no merece la pena revisar. Entonces vamos a irnos sobre lo específico. ¿Cuándo va a estar contraindicada la laparoscopía, que es muy importante? Ante inestabilidad hemodinámica, estado de choque, sepsis y enfermedades cardiorrespiratorias severas, unas A4. Perdón, ando medio jodido todavía de la garganta. Inestabilidad hemodinámica. Si hay inestabilidad hemodinámica, seguramente hay un estado de choque, ya sea por cualquiera de las entidades de choque o un estado de sepsis, ¿no? Entonces es bastante obvio. Si está muy gravecito, pues obviamente no le vamos a meter el pinche laparoscopio porque se va a quebrar. Pasamos a la siguiente, apendicitis aguda. Si se dan cuenta, abdomen agudo, lo único que deben de saber, pues es que es agudo. ¿Qué significa? Menos de 48 horas a 6 días. Aparte de eso va a haber afectación del estado general, obviamente. Y lo último, datos de irritación peritoneal. El famoso abdomen en tabla, que ya hablamos que es la primera. Datos de hipersensibilidad peritoneal, que sería rebote positivo. Y el último, déjenme regresarme, defensa involuntaria, ¿vale? Aquí tenemos los tres. Eso es lo que me interesa que sepan de esta parte, como tal, la definición de abdomen agudo y las contraindicaciones de la laparoscopía, que son relativamente pocas, ¿no? Pero muy obvias. Pasamos al tema de apendicitis aguda. La definición, de acuerdo a la guía de práctica clínica, va a ser la inflamación del apéndice secal o vermiforme, que inicia con obstrucción de la luz apendicular, lo que trae como consecuencia un incremento, obviamente, de la presión intraluminal por acúmulo de moco asociado con la poca elasticidad de la serosa. Vamos a tratar de irnos un poco rápido porque son pinches videos bien largos y qué hueva, la neta. Entonces aquí lo importante de la definición es que es una inflamación, obviamente, y que la principal causa va a ser obstrucción, lo cual va a generar un aumento de la presión y pues todo el mecanismo de inflamación. Respecto a la epidemiología, va a ser la urgencia quirúrgica abdominal más común, va a ser más frecuente entre la segunda y la tercera década de la vida. En general, el 7% de las... La población general tiene un riesgo de 7% de presentar apendicitis. El paciente con dolor abdominal va a tener un 1% de apendicitis. Y los grupos de edad extrema son menos frecuentes, pero más complicadas, los niños y los ancianos. Los que somos médicos generales y hemos tenido
poca o mucha experiencia, pues nos hemos dado cuenta que los ruquitos y los niños chiquitos es un pedo diagnosticar apendicitis, ¿no? Además de eso, normalmente se complica por la misma situación. Respecto a la etiopatogenia, pues va a ser una obstrucción de la luz, como habíamos dicho, y la principal causa de obstrucción va a ser una hiperplasia de los folículos linfoides mucosos. Vamos a recordar que en el apéndice es un órgano que en teoría funciona como un órgano linfoide, ¿no? En ese sentido, cuando se produce inflamación, puede generar obstrucción. La segunda causa de obstrucción sería un fecalito, un apendicolito, que normalmente no se ve en la radiografía. De ahí que tenemos cuerpos extraños y tumores apendiculares en un 1%, lo cual es solamente anecdótico. Bueno, sí hay, ¿no? Pero pues no mames, es súper raro. Acumulación de secreción, distensión, compromiso del drenaje venoso y linfático, se produce crecimiento bacteriano, hay inflamación con aumento de presión en la luz, se produce una infección con dolor, progresión del edema y por último incrementa tanto la presión que se puede incluso hasta perforar. Histopatológicamente tenemos 4 grados de apendicitis, dependiendo del estado, ¿no? El primer estado sería catarral o mucoso, el segundo sería flemoso, tercero purulento y el último sería gangrenoso, ¿vale? Esos son como que los estados de la apendicitis: catarral y mucosa, flemosa, purulenta y gangrenosa, o nos regresamos un poquito, edematosa, supurativa, gangrenosa y perforada, ¿vale? Yo me quedo con esta clasificación. Otra vez, edematosa, supurativa, gangrenosa y perforada. Nos pasamos a la clínica. Ahora bien, una parte ahí de la guía de práctica clínica nos menciona el cuadro clínico clásico. Todos conocemos este cuadro clínico desde el internado. Va a ser dolor abdominal agudo, tipo cólico. Ya quedamos que dolor abdominal pues es normalmente de menos de 48 horas, pero puede ser hasta 6 días. Tipo cólico, periumbilical, es súper importante, con incremento rápido de intensidad, que antes de 24 horas migra a el cuadrante inferior derecho, fosa ilíaca derecha, con o sin náuseas y vómitos, no muy numerosos y fiebre mayor a 38 grados. Normalmente sí va a llegar el paciente, va a llegar súper jodido, con fiebre. Dice que venía con dolor abdominal en la boca del estómago, pero que ahorita está bien localizado en la fosa ilíaca derecha. Aparte de eso, dice que vomitó 1 o 2 veces, que tiene náusea y el güey trae un chingo de fiebre, ¿no? Esa madre seguro es apendicitis. Pero hay unas manifestaciones cardinales. Debemos recordar que el diagnóstico de apendicitis es eminentemente clínico, debido a que el gold standard, que sería la tomografía axial computarizada, pues debido a su costo y a su baja disponibilidad, es difícil que se realice, ¿no? Entonces, es eminentemente clínico. El dolor abdominal característico quedamos que va a ser dolor periumbilical que migra o dolor que inició en el cuadrante inferior derecho. Esos son los datos del dolor. Manifestaciones de irritación peritoneal a la exploración física, hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho, signo de rebote positivo, que sería signo de Bloomberg, defensa y rigidez de los músculos abdominales. Además de eso, tenemos otros signos más específicos, que sería Bloomberg, que es el rebote, punto de McBurney, que sería como tal la apendicitis, signo de Robson, que debemos recordar que es en la fosa ilíaca del lado izquierdo, signo de psoas, signo del obturador, que son con unas maniobras que ahorita las vamos a ver, signo de Sommer, que como tal es defensa, signo de talopercusión y signo de Dunphy. El signo de Dunphy es dolor en la fosa ilíaca derecha cuando toses. Y por último, la última manifestación cardinal, pues sería datos de respuesta inflamatoria, como lo vamos a ver, con leucocitosis, con desviación hacia la izquierda, ¿no? Con aumento de neutrófilos. Entonces, estos son los 3 datos cardinales: dolor abdominal, signos de irritación peritoneal y datos de respuesta inflamatoria sistémica. Aquí lo característico es el dolor abdominal, cabrón. No se les puede olvidar que es periumbilical y que posteriormente se va hacia la fosa ilíaca derecha o que inicia en la fosa ilíaca derecha. Datos de irritación peritoneal. Siempre que piensen en irritación peritoneal, tienen que pensar en rebote positivo y todos los signos que van de la mano. Aquí recuerden los signos, ¿no? Si recuerdan los signos,
recuerdan las manifestaciones como tal. Signo de Bloomberg, rebote positivo. Signo de McBurney, dolor en la fosa ilíaca derecha. Signo de Robson, dolor en la fosa ilíaca izquierda. Obturador y psoas son maniobras. Sommer, defensa, talopercusión, dolor y dolor abdominal. Y Dunphy, dolor igual al toser. Y la respuesta inflamatoria sistémica es obvio. Una respuesta leucocitaria. Y al ser una infección bacteriana, va a haber aumento de neutrófilos. Verga. Pasamos a la siguiente imagen donde están las imágenes, el signo de psoas. Ahí vemos que se ve como de ladito. El signo del obturador, signo de Robson, que quedamos que es del lado izquierdo. Signo de Bloomberg, que sería el rebote positivo. El signo de McBurney, que sería el tercio, donde el tercio distal se une con el tercio medio. Y el signo de talopercusión, ¿no? Grupos específicos, adulto mayor, pediátricos y mujeres embarazadas. Aquí es donde se dificulta un poquito el diagnóstico. Bueno, en el adulto mayor el inicio va a ser atípico e insidioso. Normalmente va a ser un paciente que tiene dolor abdominal, con obstrucción, con estreñimiento, de 2-3 días de evolución. Normalmente los viejitos, dentro de sus alteraciones, pues como que no se dan cuenta ya bien qué pedo con el dolor. Ya cuando se dan cuenta, pues ya están perforados, cabrón. La evolución va a ser subaguda. El dolor va a ser constante, poco intenso y de larga duración, como habíamos dicho. Temperatura, normalmente no hacen fiebre los ancianos. Y el abdomen, parálisis con meteorismo. Hay que tener ya como diagnóstico diferencial un cuadro obstructivo, según esta madre, pero la verdad es que no se parecen ni verga, ¿no? Ya saben que cuando hay una obstrucción, pues es dolor abdominal, hay por ahí vómito fecaloide. Bueno, ya lo veremos cuando toque. Distensión abdominal, disminución de los ruidos intestinales, caso nula defensa abdominal. Y por último, otros, normalmente, ya recordemos que los ancianos hacen síndrome confusional agudo y deterioro del estado general. Pasamos a la siguiente diapositiva, los laboratorios, los leucocitos. Normalmente no hacen leucocitosis, lo cual es raro, pero se hacen alteraciones hidroelectrolíticas. Pueden tener por ahí potasio elevado o disminuido, lo mismo con el sodio, y un aumento de la creatinina. Esto nos puede hacer pensar en un hilio paralítico, sin embargo no hay que irse con la finta, ¿no? Además de que el hilio paralítico pues es relativamente raro que se los pregunten en el ENARM, ¿no? Les van a preguntar, si les preguntan un hilio, va a ser a huevo un hilio obstructivo. Pero bueno, como les digo, ya veremos esos temas. Importante, perforación puede ocurrir antes debido a que, pues, como les mencionaba, es una situación insidiosa. La evolución es subaguda, dolor es tardío y tienen peor pronóstico por lo mismo. El diagnóstico es más complementario debido a que hay que tomar una fórmula blanca, el ego, creatinina, electrolitos séricos, radiografía de tórax y de abdomen. Ahorita vamos a ver cuál es el algoritmo a seguir en estos casos. Diagnóstico en embarazadas, padecimiento quirúrgico no obstétrico más común en el embarazo, más frecuente en el segundo trimestre, mujer en edad fértil con amenorrea y dolor abdominal, siempre hay que realizar un PIE, una prueba inmunológica de embarazo. Eso es esencial, cabrón. Toda mujer en edad reproductiva está con dolor abdominal severo, que usted sospecha una patología por ahí, está embarazada hasta no demostrar lo contrario, cabrón. Porque la vieja les puede decir, no estoy embarazada, que la verga. Y cuando ven, mocos, está embarazada. Entonces, prueba positiva, pues hay que hacer diagnóstico diferencial, obviamente, con embarazo ectópico, salpingitis y amenaza, aquí sería amenaza de aborto, no sé qué, una PP, qué pedo. Clínica. Eso sí, puede haber algunas cosas que están mal, pero de eso se trata este pedo, ¿no? De que yo le estoy diciendo esto que está en las GPCs y en el CTU, básicamente es lo que estoy haciendo, ¿no? Y explicándoselos un poco. Pero ustedes no, pues vayan a sus libros, a las GPCs más que nada, y al CTO y pues revísenlo, ¿no? Clínica, náuseas, vómito, fiebre, taquicardia, dolor en el cuadrante inferior derecho y a la exploración. El apéndice y ciego pueden estar desplazados. Es lo más importante, que se desplace el apéndice 3 a 4 centímetros hacia arriba, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, diagnóstico en la edad pediátrica. Es raro que les pregunten un caso de embarazo, de apendicitis en el embarazo. Normalmente lo preguntan en la edad pediátrica. Digamos que dentro del cuadro de apendicitis sería lo más difícil que les podrían preguntar. Se va a presentar con dolor abdominal, náuseas, vómito y fiebre en ese orden. En el lactante puede haber diarrea, lo cual pues no se presenta en la edad adulta.
dolor difuso a nivel abdominal y horas antes en el cuadrante inferior derecho. Va a ser continuo y aumenta progresivamente, que incluso vuelve claudicante e incapacitante. Vómito posterior al dolor, contenido gastroalimentario, y la náusea y el vómito preceden al dolor cuando el apéndice es retrocecal. Entonces, si tenemos un cuadro clínico así y le llegan a preguntar la posición del apéndice, pues es retrocecal ascendente en el 15% cuando previo al dolor inicia con náuseas y vómito. La fiebre normalmente no es tan alta, incluso se puede presentar a febril. Entonces, si se dan cuenta, son como que muy general. No hay algo muy específico en este sentido. Hasta el algoritmo lo vamos a revisar bien, qué pedo con los adultos y qué pedo con los niños. En el ultrasonido, perdón, estudios de imagen, el ultrasonido va a tener una sensibilidad del 86% para apendicitis aguda en manos expertas, porque debemos recordar que es operador dependiente, ¿no? Pero esto sí lo menciona la GPC, que es hasta 86% de sensibilidad. En el adulto mayor, con cualquiera de las tres manifestaciones cardinales, hay que solicitar un ATAC, o más bien se puede solicitar un ATAC. ¿Cuáles son las manifestaciones cardinales? Quedamos dolor característico, dolor periumbilical que migra a fosa ilíaca derecha, o dolor localizado de inicio en fosa ilíaca derecha, irritación peritoneal o hipersensibilidad peritoneal. Signos: Bloomberg, Robson, McBurney, obturador, psoas, Dunphy, ese tipo de talopercusión, todos esos signos también son datos de irritación peritoneal, específicamente signo de Bloomberg, ¿verdad? Ese sería como tal el dato de irritación peritoneal. Los otros son datos más bien de apendicitis, ¿vale? Hay que quedarse con el Bloomberg. Y por último, datos de respuesta inflamatoria sistémica. Si tiene cualquiera de esos tres, hay que pedir una tomografía o está indicada la tomografía. Niño con cualquiera de las tres manifestaciones cardinales, hay que pedir un ultrasonido primero y después pedimos un ATAC. Eso es muy importante porque les pueden poner el caso clínico de un cuadro como tal de apendicitis y es un pediátrico. Y les ponen solicitar estudio. ¿Qué estudio solicitan? Ultrasonido, radiografía, tomografía, resonancia magnética. Hay que pedir primero un ultrasonido. Si no nos sirve, ya pedimos una tomografía. Obviamente esto es completamente didáctico, cabrón, ¿no? Porque pues en la práctica diaria, pues no vamos a pedir un ultrasonido de inicio porque el cirujano nos va a mandar a la chingada. Hay que pedir una placa, hay que pedir estudios y ya después pedimos todo esto, ¿no? Pero para fines ENAM, recuerden que estamos preparándonos para el examen, entonces lo que digan, que no les valga verga. En el adulto mayor, si tiene cualquiera de estos tres datos también, aquí sí pedimos de inicio un ATAC, ¿vale? Y una mujer con dolor abdominal que sospechamos embarazo, que vamos a pedir un ultrasonido obstétrico y en casos extremos vamos a pedir un ATAC después de la semana 20. Si se dan cuenta, en ningún lugar está indicado pedir radiografía, pedir todo este tipo de situaciones porque menciona la guía de práctica clínica claramente que no han demostrado su utilidad como tal, ¿vale? El estudio de elección, pues definitivamente es la tomografía, el más sensible, el más específico. Y las indicaciones como tal para pedir un ultra sería solamente en edad pediátrica, ¿vale? Un niño con datos de apendicitis pedimos ultrasonido. Si es un adulto mayor, pedimos un ATAC. Y si es un güey que ya, pues no es ni adulto mayor ni niño, más bien un vato así X, pues de hecho está indicado sí pedir estudios, pero ningún estudio de imagen, a menos que sea necesario que haya duda diagnóstica. Pasamos a los algoritmos. Algo muy importante, básense en los algoritmos cuando tengan duda o tengan ahí preguntas respecto a qué hacer, ¿no? Tenemos un paciente con dolor abdominal agudo que acude ahí a urgencias, ¿no? Tiene un cuadro clínico clásico, chingada, que lo valore cirugía. Manifestaciones cardinales, dolor característico, datos de irritación peritoneal, que lo valore cirugía, ¿vale? Si no, solamente tiene una manifestación cardinal, hay que pedir estudios, una ABH, un examen de orina, una prueba de embarazo en caso de que sea mujer, en edad fértil, y en ancianos, una radiografía de tórax y de abdomen.
¿vale? No sean cabrones, si es una ruquita de 60 años, pues no le van a pedir una prueba de embarazo, ¿no? Si ya está en la menopausia, no mames. Revaloración clínica. Una vez que tengamos los estudios, sospechamos de una infección de vías urinarias, iniciamos tratamiento y lo enviamos a medicina familiar. Si la prueba de embarazo fue positivo, hay que valorar los diagnósticos diferenciales, pedir una interconsulta GIO. Y por último, si tiene datos cardinales positivos, ya sea dolor característico, hipersensibilidad peritoneal, irritación peritoneal, leucocitosis, tiene 2 o más, sí, valoración quirúrgica. No, nos vamos al siguiente algoritmo: adulto joven, mujer en edad, mujer embarazada, adulto mayor o edad pediátrica. ¿Qué es lo que se nos debe quedar de este algoritmo? Si tenemos un paciente con 2 manifestaciones cardinales: dolor abdominal, irritación peritoneal o síndrome de respuesta, datos de respuesta inflamatoria, que sería leucos, 2 de esos pedimos valoración por cirugía, a la chingada. Sin estudios, sin nada, así pedimos valoración por cirugía. Si tiene solamente una manifestación cardinal, pedimos estudios, ¿vale? Estudios generales, BH, una química, nego. Si es anciano, añadimos radiografía. Entonces, con 2 o más datos cardinales, lo tiene que ver el cirujano huevo. Con un dato cardinal, pedimos estudios, ¿vale? Esto para fines de nada, repito, no se me vayan a alterar ahí. Que la verga, que cómo le vas a pedir valoración, no. Esta madre es fines en nada. Siguiente diapositiva, tenemos el algoritmo adulto joven. Si tiene 2 de los 3, por lo menos 2 de los 3 grupos cardinales, apendicectomía, así cabrón, ¿vale? Obviamente con sus estudios previos, ¿no? Sus preoperatorios inmediatos. ¿No? Diagnóstico diferencial. Mujer en edad fértil. Alto riesgo de apendicitis, o bueno, bajo riesgo de apendicitis, no, o lo cual sería alto riesgo de apendicitis. Ultrasonido siempre primero. TAC solamente en caso de, en casos extremos donde no haya diagnóstico y siempre después de la semana 20. En el adulto mayor, con uno de los 3 datos clínicos cardinales, hay que pedir un TAC. Y en niños, con cualquiera de los datos cardinales, pedimos primero un ultrasonido y en caso de que no sea útil, tomografía. Esto es lo que normalmente se pregunta, ¿no? Un niño que guía por dolor abdominal, fosilaca derecha, tiene respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué hacemos? ¿Cuál estudio se debe solicitar en este caso? Tomografía, resonancia, ultrasonido, radiografía. Ultrasonido primero. El estudio no fue concluyente. Siguiente estudio a solicitar, tomografía. En la tomografía se observa tal mamá, apendicitis, tratamiento. Y ya vamos a la parte del tratamiento. Está bastante sencillo, ¿no? Solamente deben recordar los datos especiales. Niño, le pedimos ultra. Adulto, le pedimos TAC. Embarazada, le pedimos ultra. Si cualquiera de los ultrasonidos no es concluyente, pedimos entonces ya la tomografía en niños o en embarazada siempre que sea después de la semana 20. En el adulto joven, no es necesario ningún estudio de imagen. Estudios de laboratorio solamente si presenta una manifestación, pero si tiene el cuadro característico, lo pedimos valoración por cirugía, y cirugía con la pura clínica debe decidir si se hace o no apendicitis. Obviamente les van a pedir un chingo de estudios, pero ya es pedo de ellos, ¿no? Pasamos al tratamiento. Obviamente es eminentemente quirúrgico. Apendicectomía abierta contra apendicectomía laparoscópica. Siempre se va a realizar bajo anestesia general, o bueno, normalmente. Apendicectomía laparoscópica, muy importante. Se recomienda en general el uso laparoscópico en todos los pacientes con sospecha de apendicitis, excepto cuando esté contraindicada o cuando no se pueda realizar. Entonces, tratamiento de elección en apendicitis aguda, apendicectomía laparoscópica, ¿vale? A menos que esté contraindicada. Y quedamos que cuáles eran las contraindicaciones, aparte de las que habíamos mencionado: edad menor a 5 años o adulto mayor, es decir, los extremos de la vida. Aparte de eso, las indicaciones propias de la laparoscopía es afectación del estado general, más bien inestabilidad hemodinámica, estado de choque, estado de sepsis o un ASA 4.
Cualquiera de esas o extremos de la vida, niños menores de 5 años o adultos mayores, está completamente contraindicada. Si se sale fuera de eso, o más bien si está fuera de estas contraindicaciones, siempre se va a indicar apendicectomía laparoscópica, porque disminuye la infección, disminuye el hilo paralítico y en el embarazo también es de elección, ¿vale? Profilaxis antibiótica, igual un tema preguntado, para evitar las complicaciones posoperatorias. Se administra en el pre, trans o post. Se sugiere antes de la cirugía cefotaxima, 2 gramos IV durante la inducción anestésica o cefazolina, 1 a 2 gramos IV más metronidazol, 500 miligramos, dosis única. En caso de no contar con los anteriores, pues podemos utilizar cefotaxima, no confundir la cefotaxima con la cefoxitima, La elección es la cefoxitima y no, sino cefazolina. Está medio complicado en el nombre de la cefoxitima, ¿no? De hecho, pues, está ahí medio raro. Pero bueno, cefoxitima. Si no, tenemos cefazolina y metro, y si no, cefotaxima o amica. En caso de hipersensibilidad a la cefotaxima, ¿no? Pacientes alérgicos a la penicilina, existe un riesgo de presentar alergia cruzada, ¿no? Analgesia posoperatoria, AINES de primera elección, paracetamol IV en primer lugar, obviamente 1 gramo cada 6 horas, ¿no? Pues no hay paracetamol IV institucional, pero pues debería. Niños de 10 a 30 miligramos por kilo de peso, y también podemos utilizar ketorolaco en adultos, 30 miligramos cada 6 horas, que sería la dosis máxima, por máximo 4 días, ¿no? Eso es lo que lo maneja ahí la farmacología. Hay que recordar que en pacientes adultos se puede hacer insuficiencia renal. Hay que tener mucho cuidado con el ketorolaco. Niños, 0.75 miligramos kilo día cada 6 horas, máximo 2 días, y 60 miligramos kilo día. Aquí lo que quiero recuerden es 120 miligramos la dosis máxima de ketorolaco. Y bueno, el metamizol, en adultos 1 gramo cada 6-8 horas, IM, 1 a 2 gramos cada 12 horas. Importante, y creo que está de más mencionarlo, pero no se les ocurra mezclar 2 AINES, porque los anestesios le van a poner una cagotiza. Hay que recordar que la única mezcla que se permite en este escalón de manejo del dolor es paracetamol más AINE, ¿no? Si no, ya tenemos otro tipo de analgésicos opiáceos, pero ese es otro tema. Ahorita recordar que no se deben de mezclar 2 AINES, ¿no? Y bueno, eso es todo. La bibliografía, ya saben, el manual ahí me tocó el moradito, y pues las guías de práctica clínica. Ánimo y a darle.